Muy buenos días familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro, un tiempo para compartir juntos como familia, un mismo espíritu, unidos en pensamiento, para alabar a Dios, para aprender de Él, para compartir los unos con los otros, eh, así sea desde la distancia, pero orando los unos por los otros y estando pendientes cada uno de su hermano, ¿no? Bueno, hemos venido hablando, ¿cierto? Hemos estado estudiando el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte Jesucristo, recordemos que está hablando y todas estas palabras son para sus discípulos. Y lo primero que les dice a través de las bienaventuranzas son algunas características que reflejamos cada uno de nosotros, sus discípulos, ¿cierto? Y las consecuencias de ser nacidos ahora en su reino. Después nos viene y nos enseña una cantidad de características, o más bien de manejo, ¿cierto? De controlar nuestro carácter, las conductas que debemos tener nosotros como ciudadanos ahora de su reino. Entonces nos habla del control del carácter, nos habla de las relaciones, nos habla del amor y cómo expresar ese amor en lo cotidiano. Nos muestra cómo la aplicación de la ley no era algo simplemente quedarnos con la letra y ya dice esto y entonces ya, sino que nos lleva mucho más allá y mucho más profundo, entendiendo su intencionalidad, ¿sí? Después, eso es en el capítulo 5 de Mateo, viene el capítulo 6 de Mateo y hay como algo bien especial, y es donde Jesucristo nos dice: oye, mira, todo lo que yo les dije antes, esas manifestaciones de su carácter y esa vida que deben vivir ahora, lo pueden lograr sí, solo sí están en una relación de intimidad con Dios, ¿cierto? Conmigo. Entonces nos habla a través de la oración y cómo nosotros tener esa intimidad, ese encuentro con Dios. Nos habla acerca de que Dios debe ser nuestra prioridad. Nos dice que nosotros no podemos enfocarnos más en las cosas de este mundo, que no amemos más este mundo, que no hagamos tesoros de ninguna de las cosas de este mundo, sino que nuestro tesoro sea Él, que nuestra mirada esté puesta en las cosas de arriba. Nos dice que no podemos servir a dos señores, ¿sí? No podemos servir a Dios y a las riquezas, que es donde la mayoría de las personas se enfocan, en las cosas de este mundo, en las riquezas materiales, en el tener. Él nos dice: no, acuérdense, ustedes son ahora ciudadanos de un nuevo reino y deben buscar las cosas del reino de los cielos. Hoy, siguiendo esta línea de lo último que mencioné, Jesucristo nos sigue hablando de lo mismo, ¿cierto? Y cuando veamos el pasaje es consecuencia de esto último que hablaba, de servir a dos señores, de dónde tengo yo mi tesoro, si está en el reino de los cielos o aquí en la tierra. Pero nos plantea un tema bien interesante, y es las cosas que generan en nuestro corazón afán, ansiedad, preocupaciones, estrés, y nos dice cómo solucionarlos. Nos dice cuál es la solución al afán, al estrés, a la ansiedad. Entonces, vamos a verlo. Miren que el pasaje es consecuencia de lo que habíamos venido hablando, ¿cierto? Vamos por favor a Mateo 6, versículo 25 al 34. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro vestido, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Entonces vamos a estudiar este pasaje y ver lo que Dios nos habla, ¿no? Lo primero que nos plantea es, no os afanéis. Afanarnos, esa palabra que se utiliza allí, y bueno, nosotros lo entendemos, el afán es estar ansioso acerca de algo, tener un cuidado que perturba, ¿sí? Lo mantiene uno preocupado, no ocupado, sino preocupado, la mente está bloqueada de alguna manera. Jesucristo entonces en este pasaje nos plantea tres aspectos generales por los cuales las personas nos preocupamos y nos estresamos. Veamos el primero, está en el versículo 25 y es lo básico. Nos estresamos por las cosas básicas y esenciales de la vida. Dice el versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Lo básico en la vida, y lo plantea el pasaje, es el alimento y la bebida. Si una persona no tiene techo, pongámosle, si no tiene ropa, pero tiene alimentos, esa persona puede vivir. Tal vez no vive cómodo, tal vez va a estar expuesto más fácilmente a enfermedades por estar a la intemperie, pero vive, ¿cierto? Sin ir más allá, es la triste realidad de muchas personas que son habitantes de calle. Ellos viven ahí donde les agarró, en un parque, en la entrada de un local. No tienen buena ropa, muchos andan sin ropa inclusive, y viven, ¿cierto? Esto, las cosas básicas, es una de las cosas que generan preocupación a las personas. Tal vez no a la mayoría, ¿sí? Tal vez este no es el rubro que aplica a la mayoría de las personas, porque casi todos, durante todo el transcurso de nuestra vida, hemos tenido que comer. Poquito, mucho, delicioso, qué sé yo, pero normalmente hemos tenido estos aspectos cubiertos. Tal vez hay personas, y sí, ciertamente en este momento de dificultad económica, hay personas que les ha costado y pueden estar preocupados justamente por lo básico, y es conseguir los alimentos para su núcleo familiar. Jesús, hablándonos de este tema, nos pone un ejemplo muy bonito. Versículo 25 y 26 dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Miren, yo con traer esto no quiero minimizar la realidad de la necesidad que pueden estar pasando algunas personas. Lo que Jesucristo nos dice es, no te afanes por ello. La vida abarca mucho más que la satisfacción de las necesidades, y lo ilustra a través de las aves. ¿Qué hace Dios con las aves? Miremos en las aves, ¿cierto? Cuando uno piensa en las aves, ¿a qué se dedican las aves? Porque es con lo que nos está comparando Jesucristo, ¿cierto? Nos dice, mira las aves. No cosechan, no siembran, no guardan en graneros, ni almacenan comida, ni se preocupan por la comida. Y Dios las alimenta todo el tiempo. Hay algo bien especial y me ponía a investigar cuál es el sentido de existir de las aves y qué hacen las aves. Las aves ayudan a diseminar las semillas. Al alimentarse de los frutos y eliminar las semillas mediante sus fecas, hacen que se produzca el crecimiento de muchos frutos, de muchas plantas. Las aves también polinizan las plantas. Las aves controlan las plagas. Las aves cumplen una función al alimentarse de los desechos orgánicos, ¿cierto? Entonces, cuando uno mira la vida de las aves viven muy libres, muy tranquilas. Van comiendo, van cumpliendo su propósito cada instante del día. Dios las creó con un propósito y lo cumplen. Traen un balance al ecosistema. Entonces las aves cumplen su propósito para el cual fueron diseñadas y Dios les da su alimento. Sí, yo siempre que leo este pasaje pienso en mi mamá. Digo, ella no lo sabe, pero ella es un instrumento de Dios para proveer alimento a las aves en la ciudad. Sí, mi mamá les pone frutas y semillas todos los días y los pajaritos van y comen felices. No se preocupan.
hay alguien que está pendiente de ellos, y mi mamá se ocupa de tenerles constantemente fruticas, se les acabó, ahí les pone más y más semillitas y no sé qué, está pendiente. Dios mueve el corazón de mi mamá y de cientos de personas para que hagan eso también en medio de la ciudad inclusive. Entonces, si Dios hace eso por las aves, ¿no lo va a hacer por ti? Discípulo de Cristo, seguidor de Jesucristo, porque es el contexto que estamos hablando, ¿cierto? Veamos el segundo aspecto, ¿cierto? Esto es para que vayamos detectando cuáles son las causas que generan preocupación, ansiedad, estrés en nuestras vidas. El segundo aspecto está en el versículo 25 también, pero la otra parte. Dice, por tanto, os digo, no os afanéis ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Este segundo rubro, digamos, este segundo aspecto que genera preocupaciones son las comodidades. Dice, por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Ya la ropa no es algo absolutamente necesario para la vida. El estrés de muchas personas, hoy en día, yo pensaría que este es el que más genera estrés y preocupación a las personas, está dado debido a que están buscando las comodidades del cuerpo. Es decir, la preocupación de las personas viene porque necesito plata para pagar los servicios públicos, porque necesito pagar mi televisión por cable, porque necesito pagar el crédito de mi carro, porque necesito pagar la hipoteca, ¿cierto? Porque necesito comprar un televisor nuevo, o se me dañó la lavadora, un nuevo electrodoméstico, porque necesito más ropa. Por esto es donde más veo yo que se da la preocupación en las personas. Otros, que también entran dentro de este rubro, se endeudan con viajes, con comprar maquillaje, con comprar joyas, tecnología, salir a restaurantes. Y esas deudas o la carrera por adquirir todas estas otras cosas llena a las personas de preocupación y ansiedad. Y a muchas personas pues sencillamente les roba su paz y tranquilidad. Lamentablemente, algunas de estas cosas que mencionaba aquí como comodidades, las hemos entendido en nuestro contexto sociocultural como básicas, ¿cierto? Y en realidad no son básicas, pero nosotros hablamos de no, es necesario, es vital. Los servicios públicos, ¿cierto? Tener agua corriente en la casa, el alcantarillado, la luz, la televisión, el celular. Hay gente que no se concibe la vida vivir sin eso, pero una vez más es la realidad de muchas personas en medio de nuestras ciudades, en los barrios de la periferia, que empiezan como invasiones, no tienen servicios públicos, no tienen alcantarillado, no tienen agua, no tienen electricidad, etcétera, ¿cierto? Y esas personas viven muy normal, la gente del campo, ¿cierto? Viven vidas felices, dichosas y plenas. Somos nosotros que nos hemos llenado la cabeza de que esto es básico, que esto es necesario, que esto es vital. Hay gente que no puede vivir sin su celular, que no pueden vivir si no hay internet, ¿sí? Ciertamente dificultan cosas en nuestra realidad actual, pero no son tan necesarias realmente, son comodidades, tal cual. Y Jesucristo también nos habla de este aspecto, ¿cierto? Y lo ilustra de una manera muy bonita. Versículo 28 al 30 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hombres de poca fe. Me encanta, ¿no? Hay una carrera en la sociedad por obtener y obtener muchas cosas y la gente entra en deudas para tener cosas que en realidad no necesita, que cree que necesita porque se la metieron por los ojos de que eso es básico en la vida. Y esas deudas los hacen vivir sin libertad. Hay una frase que creo que define mucho nuestra cultura y es: gastamos dinero que no tenemos en comprar cosas que no necesitamos para impresionar a las personas a las que no les importamos. ¿Sí? Hablando de esto mismo, el gurú de las finanzas, Robert Kiyosaki, habla de este tema y lo llama la carrera de las ratas.
y hace referencia a este tema diciendo que las personas están metidas en una carrera, así como en un laberinto, dando vueltas, un círculo vicioso, donde tengo la mirada en quiero más, quiero más, quiero más, entonces trabajo por tener más, tengo más y tengo más deudas, entonces necesito trabajar más para poder pagar las deudas y seguirme dando ese estilo de vida, y siguen ahí enredados dando vueltas y vueltas en compro, me endeudo y tengo que trabajar para pagar la deuda y así el círculo vicioso sigue. Esa es la realidad de la mayoría de las personas en las sociedades del mundo actual. Y me encanta lo que dice el pasaje. Los lirios del campo, cómo se visten de lindos diferentes colores, la textura. Dice Salomón con toda su riqueza no se vistió como uno de ellos. ¿No hará Dios más por ustedes, hombres de poca fe? Consecuentemente, con lo que hemos hablado en estas semanas y con lo que nos está hablando el Señor esta mañana, nosotros tenemos que entender que no somos ciudadanos de este mundo. No debemos buscar ni amar las cosas de este mundo. Nuestro tesoro, lo hablábamos hace 15 días, no puede estar en las cosas de este mundo, sino mi tesoro tiene que ser el Señor. Yo no puedo servir a la riqueza, lo hablábamos la semana pasada. Tengo que servir a Dios. Y en ese sentido es que me está hablando y me está diciendo que yo no puedo tener este enfoque de esta carrera por preocuparme y afanarme por cosas que en realidad no son necesarias, que me hacen la vida más cómoda y fácil, pero no son necesarias ni vitales. ¿Sí? No nos afanemos por esas cosas. Y plantea un aspecto bien interesante y al final de la frase nos dice, hombres de poca fe. Miren que al final del pasaje que leíamos completo al comienzo, ¿cierto? Él dice que Dios nos provee todas estas cosas, que nos va a dar mucho más. Pero ¿qué requiere aquí? Requiere fe. Requiere que nosotros demos esos pasos de fe donde no vemos que haya suelo firme y ahí nos dice Dios que andemos, ahí tenemos que caminar. Yo les quiero poner un ejemplo muy sencillo. Hace un par de años yo estaba trabajando en otra ciudad, ¿cierto? En una empresa importante de la ciudad y tenía un muy buen salario. Y en ese momento Dios me llamó a servirle de dedicación exclusiva. Y yo le dije que sí, que listo. Eso implicaba renunciar a un ingreso económico importante, pero era hacerlo creyéndole que Dios iba a suplir ese faltante financiero. Y Dios lo suplió. Un par de años más tarde, Laura seguía trabajando en una empresa también con un muy buen cargo, con un muy buen salario. Y Dios nos dice, nos llama a que lo dejemos todo. Apartamento, carro, estabilidad económica, todas las comodidades. Nos dice, suéltenlo todo, déjenlo todo y váyanse a otro país desconocido donde no tienen a nadie, a arrancar de cero. Tranquilos que yo les voy a proveer. Nosotros lo hicimos. Soltamos todo eso que teníamos. ¿Por qué? Porque justamente es lo que Jesucristo nos enseña. Nuestras vidas somos llamados a vivir vidas de fe para el Señor, no enfocados en nuestras comodidades, en nuestros beneficios personales, sino en agradar a Dios, en servir a los intereses de su reino. Pero es dando pasos de fe. Y lo hicimos, soltamos todo, nos fuimos para ese otro país. Y en ese otro país Dios se glorificó. Nos proveyó lo básico y nos consintió como a las flores, dándonos más de lo básico. Dios es bueno. Dios quiere lo mejor para tu vida. Pero necesitamos vivir por fe y dar pasos de fe. De lo contrario, no vamos a ver moviéndose a Dios en lo sobrenatural en nuestras vidas. Dios suple tal y como lo promete. Pero tú debes dar pasos de fe. Debes soltar para poder recibir de Él. Si no sueltas y te mantienes aferrado, no vas a ver a Dios moviéndote en tu vida con su poder sobrenatural. Viene el tercer aspecto por el cual nos preocupamos, ¿cierto? Entonces, primero, las cosas básicas y necesarias. Segundo, las comodidades. Y tercero, lo incontrolable. Miren lo que dice el versículo 27.
¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Un codo hace referencia a una medida de 45 centímetros, ¿sí? Nadie, por mucho que se preocupe, que se afane, puede alargar el tamaño, la altura, ¿cierto?, de su cuerpo en 45 centímetros. Me gusta la manera como lo plantea Jesucristo, ¿no? De una manera como algo loco, uno lo lee y como que pasa desapercibido. Pero nos está diciendo, oye, hay muchísima gente que se preocupa, que se afana, que viven estresados por cosas que no pueden controlar. Si tú lo miras y lo piensas un momento, ¿de qué cosas que están a tu alrededor tú tienes control? Piénsalo. ¿Tú qué controlas de las circunstancias que te rodean? ¿Tú controlas el tráfico? ¿Tú controlas el mal genio de las demás personas que están a tu alrededor? ¿Tú controlas la actitud grosera de una persona? ¿Tú controlas el clima? ¿Controlas la economía nacional? ¿Controlas el precio de los artículos? ¿Controlas los fenómenos naturales? ¿Tú tienes control sobre una larga fila en algún lugar? Etcétera. ¿Tú controlas el COVID? Tú no controlas el COVID, ni controlas las medidas impuestas por el gobierno, el aislamiento, que lo siguen alargando y alargando y alargando. Tú no controlas el hecho de que te toque estar encerrado en la casa. Pero el Señor te está diciendo, oye, no te afanes por esas cosas que tú no controlas. Lo que tú sí puedes controlar son tus pensamientos, tus actitudes frente a esas circunstancias que tú no controlas. Entonces, ante alguien de mal genio, ¿tú qué debes hacer? Lo que ya aprendíamos, reaccionas con amor. Entiendes, eres paciente, amable, apacible, dejas pasar la ofensa. ¿Qué haces ante una larga fila? Esperas pacientemente. Sacas tu celular y te pones a leer la Biblia. ¿Sí? Una actitud diferente es lo que tú sí controlas. El mundo cambió y las circunstancias y la economía del mundo cambió. Tú no controlas nada de eso. No te preocupes y te afanes por esas cosas. Es lo que te está diciendo el Señor, porque nada vas a conseguir con afanarte de ellas. Claro, sí consigues algo. Y es que el afán, la ansiedad, la preocupación te enferman. Te enferman del corazón. Te enferman del aparato digestivo. Te enferman de dolores musculares, de dolores de cabeza. Te enferman, te ponen mal. Entonces, Dios te dice, no te afanes ni por, ya sea que tus afanes vengan por lo básico, porque te hace falta lo básico, o tus afanes vienen porque te has endeudado por adquirir comodidades, o porque tienes una carrera por adquirir comodidades, o porque tú te preocupas y te estresas por aquellas cosas y circunstancias que tú no tienes control. ¿Cierto? Sea lo que sea, Dios te dice, no te afanes. Versículo 31 dice, no os afanéis, pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Mira, Dios te está diciendo, no te afanes, no te preocupes. Y lo que hemos visto ya te ha dado algunas razones de por qué no debes preocuparte. Pero no hemos llegado todavía a la solución que nos plantea Jesucristo, ¿cierto? Pero por lo pronto nos dice, no te afanes. ¿Y yo qué debo hacer? Pues hacerle caso, no afanarme. Primera de Pedro 5:7, leámoslo, dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Qué dice Dios? Que yo ponga todo, cualquier carga que yo tenga, que la ponga en sus manos. ¿Por qué? Mira lo que te está diciendo Dios. Y una vez más, esto nos anima a confiar en Él, a dar esos pasos de fe y no afanarnos. Dice, porque Él cuida de ti. Dios cuida de ti. Cuando hablamos de ti, estamos hablando de sus discípulos, ¿cierto? Una vez más recordemos el contexto. Filipenses 4, versículo 6, miren lo que dice. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. A mí me encanta este pasaje, ha sido una clave en mi vida para evitar las preocupaciones, ¿cierto? Para confiar en el Señor cuando algo me aqueja. He venido a su presencia, así tal cual como lo dice. Y le presento mis peticiones, mis necesidades a Dios. Le digo, Señor, necesito esto. Señor, pasa esto. Con toda oración y ruego, en acción de gracias, confiando plenamente en que el Señor se encarga de eso. Gracias, papá, porque eso ya está en tus manos. ¿Y saben qué pasa? Tal cual lo que dice el versículo. Una paz que es imposible entender, guarda mi mente y mi corazón. Entonces, ¿usted quiere preocuparse menos? Es muy sencillo, ore más. En el momento en que usted empiece a preocuparse, deténgase y ore. ¿Sí? Cambie sus preocupaciones por oraciones. Este es un aspecto clave para nuestra vida si queremos caminar como Dios quiere que nosotros caminemos, ¿cierto? Dejando nuestras preocupaciones a un lado y viviendo vidas enfocadas en nuestro propósito, tranquilas. ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué te afanas? ¿Cierto? El afán, la ansiedad, las preocupaciones, mirando y analizando este pasaje, son una cuestión de enfoque, ¿cierto? Si te enfocas en las cosas de este mundo, si tú pones tu mirada en buscar las cosas de este mundo, si tu tesoro está en las cosas de este mundo, entonces tú te afanas, te estresas y te preocupas por las cosas bienes materiales de este mundo. Lo que tú buscas te define. Mire, eso literalmente lo dice el pasaje, versículo 32 que estamos mirando allí. Mire lo que buscan los gentiles, ¿cierto? Recordemos que los gentiles son aquellos que no siguen a Jesucristo. Versículo 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Qué buscan los gentiles? Todas estas cosas. La gente que no busca a Dios busca justamente todas las cosas de este mundo y por eso se preocupan por tener las cosas de este mundo. Pero ¿qué buscan los discípulos? Versículo 33, veamos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué buscan los discípulos? En primer lugar, buscan las cosas del reino de Dios y su justicia, la mirada puesta en las cosas del reino de Dios. Entonces, evalúate. Porque mire, esto es importantísimo evaluarlo porque esta es la raíz de nuestras preocupaciones. ¿De dónde nacen? Ya tú sabes que vives preocupado, pero ¿de dónde nace esto? Del enfoque. Si lo que tú estás buscando son las cosas de este mundo, es probable que tú no seas cristiano. Es probable que tú seas un gentil que asiste a una iglesia y has adquirido conocimientos, pero aún no eres discípulo de Jesucristo. Pero si tú buscas en primer lugar, como lo dice el pasaje, las cosas del reino de Dios, entonces tú eres un discípulo que pertenece a una iglesia. Y como eres discípulo que estás enfocado en cumplir el propósito de tu vida, así como las aves cumplen su propósito y las plantas cumplen su propósito, y Dios les suple y les provee, cuando nosotros, sus discípulos, cumplimos el propósito, Dios promete la satisfacción de esas necesidades. ¿Sí? Entonces, yo quiero hacer una claridad. Cuando Dios nos dice no nos afanemos, está literalmente diciendo eso, que yo no me preocupe. Porque yo, ¿por qué me voy a preocupar por algo que Dios me va a proveer? Lo que sí debo hacer es ocuparme responsablemente de cumplir el propósito para el cual Dios me llamó, en el lugar de trabajo donde Dios me puso, en la familia donde Dios me puso, en la universidad donde Dios me puso, en la ciudad, en donde sea. Allí debo cumplir el propósito, tal cual como lo veíamos. Debo ocuparme responsable y diligentemente
de conseguir el sustento, ¿cierto? Como lo dice la palabra también, pero enfocado en el propósito de Dios. Entonces, entendiendo esto, ya vamos llegando al final. ¿Cuál es la solución para el afán, para el estrés, para las preocupaciones? Yo quiero que leamos nuevamente el versículo 33 con mucha atención. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire, me parece curioso, ¿no? A lo que la gente dedica su vida para conseguir cosas, Dios dice que eso son las añadiduras. Los bienes materiales, la comida, la bebida, el techo, son las añadiduras de Dios. Entonces, para que dejes a un lado todas tus preocupaciones, Dios te dice, busca primero el reino de Dios y tu justicia. Cuando dice busca primero, no es solamente tener un tiempo de oración a primera hora en la mañana, no hace referencia a eso. Dice que es nuestra prioridad. Mi familia no es mi prioridad, mi trabajo no es mi prioridad, la rumba, el fútbol no son mi prioridad. Mi prioridad es servir a los intereses del reino de los cielos en las otras áreas que siguen en orden, en mi familia, en mi trabajo, en mis estudios, en mi ciudad. Me enfoco en buscar el reino de Dios y su justicia las 24 horas del día en todos los lugares donde yo estoy. Esa es mi prioridad. ¿Sí? Entonces, para irlo entendiendo un poquito mejor, para tener garantizadas todas estas cosas, la provisión, la satisfacción de todas las cosas, ¿yo qué tengo que hacer? Cumplir el objetivo para el cual Dios me llamó. La prioridad de buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces, como lo hablamos, es una cuestión de enfoque. La mayoría de las personas, incluyendo los cristianos, se enfocan en... Mi vida espiritual es cuando voy a la iglesia y cuando de repente oro un ratico en la casa. De resto, mi prioridad sigue siendo el trabajo para traer el sustento a mi familia, que es mi prioridad, ¿cierto? Entonces como que medio se confunden las prioridades porque dicen que mi prioridad es la familia, pero se la pasan en el trabajo supuestamente para proveer a su familia. Bueno, ustedes saben. Entonces, ahora nosotros que somos discípulos de Cristo, que hemos rendido nuestra vida, acordémonos una vez más, estamos en el Sermón del Monte y Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, a nosotros, cómo es nuestra nueva manera de vivir. Y nos dice, tú ya no puedes centrarte, enfocarte en esas cosas, porque tu prioridad es el llamado que yo te hago ahora. Entonces, cuando hablamos de buscar el reino de Dios y su justicia en este pasaje, se refiere a dos aspectos primordialmente. Primero, buscar a Dios, lo cual implica un alejarnos del pecado y buscar conocer la voluntad revelada de Dios, la totalidad de lo que Él ha establecido, para que lo reconozcamos como verdadero y lo pongamos en práctica en nuestras vidas. Entonces esto implica una cantidad de cosas, ¿cierto? Tiempo de intimidad con Dios, discipulado, asistir a estos espacios y a otros espacios de la iglesia. ¿Por qué? Porque yo quiero conocer más de Dios. Eso implica poner en práctica, esforzándome en aplicar las verdades que Dios me habla, renovando mi manera de pensar. Eso es, por un lado, lo que implica el buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero simultáneo a no es que si yo estoy cumpliendo con esto de buscar a Dios, ya cumplí. No, son los dos aspectos, hacen un solo enfoque de buscar el reino de Dios y su justicia. Y el segundo aspecto es cumplir el propósito. Ahora yo en Cristo soy embajador. Tú, si rendiste tu vida a Jesucristo y aceptaste el precio que Él pagó en la cruz por tus pecados, tú ahora eres un embajador que debe predicar el evangelio en donde sea que Dios te haya puesto. Ahora bien, tú tienes que empezar a entender esto. El trabajo que tú tienes no es solamente la empresa a través de la cual Dios provee para tus necesidades, sino es el campo misionero al cual Dios te envió.
La universidad, tu colegio, es el campo misionero al que Dios te envió. Tu familia es el campo misionero al cual fuiste enviado por Dios para cumplir el propósito de llevar las buenas nuevas del reino de los cielos a las personas. Miren, entendámoslo. Jesucristo vino a la tierra para establecer el reino. Y ahora nosotros somos el cuerpo visible de Él. Y seguimos cumpliendo exactamente su misma función. Entonces, debes trabajar y ocuparte responsable y diligentemente de tu trabajo, por supuesto. Pero tu enfoque no es en primer lugar cumplir con los deberes, que los tienes que cumplir cabalmente. Tu enfoque prioritario es ganar personas para Cristo, evangelizar, predicar, hacer discípulos para el Señor en el lugar donde Él te puso. Eso es lo que te está diciendo. Quiere decir que mientras tú estás evangelizando, con todo lo que tú haces en tu vida, en todo lugar y en todo tiempo, buscas también simultáneamente tener una intimidad con Dios. Rendirte a Él, a su voluntad. De lo contrario no puedes hacer, no puedes hacer la una sin la otra y no puedes vivir todo lo que hemos hablado, ni disfrutar la paz y tranquilidad que da el Señor al suplir todas esas necesidades, porque Él dice que lo suple siempre y cuando yo esté cumpliendo con mi propósito, así como lo hacen las aves. ¿Y cuál es mi propósito? Conocerlo y darlo a conocer. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ese es el reino de Dios. Llevar el evangelio a toda criatura. Entonces, tú puedes decir, bueno, pero yo no estoy preocupado, yo sí tengo un buen trabajo y me entra buen dinero y yo me doy los gustos que quiero, entonces esto no es para mí. Tú puedes verlo como quieras. Sin embargo, tenemos que entender que este llamado y este enfoque no es para los que están preocupados. Este enfoque es para los discípulos de Cristo. ¿Sí? Que de paso le cae de maravillas a los que se están enfocando en las cosas de este mundo y se afanan por las cosas de este mundo. Entonces, una vez más nos dice, tu problema es que te enfocas en las cosas de este mundo. Eres ciudadano del reino de los cielos, pero te comportas como si no lo fueras. Tú debes ocuparte de las cosas del reino de los cielos y todas tus necesidades de este mundo, de esta vida, yo te las voy a suplir. Y en ese orden de idea nosotros tenemos que recordar a Jesucristo cuando envió a sus discípulos de 2 en 2 y los envió a otras ciudades. Les dijo, no lleven comida, no lleven otra chaqueta para el frío, ¿cierto? No lleven plata para pagar un hospedaje, no lleven nada. Dice, porque ustedes van a llevar el mensaje del evangelio y el obrero es digno de su salario. Y cuando los discípulos llegaron le contaban, Señor, y nos abrían las puertas y teníamos hospedaje y comida y ropa para frío y lo que fuera. Es la realidad que yo he experimentado ya por muchos años. Cuando uno se enfoca en buscar las cosas del reino de Dios, Dios suple todo lo demás. Seguramente tú también lo has experimentado. Dios nos llama entonces a que nosotros entendamos nuestro nuevo propósito. Somos embajadores de su reino. Somos llamados a vivir una vida proyectados al reino venidero. Eres peregrino en esta tierra. Deja de estarte preocupando por las cosas de este mundo. Enfócate en tu reino, enfócate en tu ciudadanía. Deja de acumular tesoros de este mundo. No te aferres a las cosas de este mundo, no las consideres tan necesarias. Aunque tú digas, pero es que las necesito. Sí, enfócate en las del reino de los cielos y Dios te va a proveer para todo eso. Entonces Dios te dice, no te afanes por nada. Porque todas esas cosas que tú buscas, yo te las quiero dar, te las puedo dar. Cambia tus preocupaciones por oraciones. Ocúpate de orar, ocúpate de estar en mi intimidad, ocúpate de llevar el evangelio a todas partes, aunque te dé vergüenza, aunque tengas miedo. Entonces Dios te dice, tú vales más que los pajaritos que yo alimento a diario. Tú vales más que la hierba que la echo a secarse
y a quemarla. Te voy a vestir y te voy a consentir más. Pero debes dar pasos de fe. Debes creerle al Señor y dar pasos de fe. Debes soltarte en tus manos. Deja toda ansiedad, toda preocupación en Él, porque Él cuida de ti. Deja de estar trabajando por buscar dinero. Conviértete en un obrero del Señor en tu empresa, en tu universidad, en tu familia, en un embajador de Él. Enfócate en cumplir el propósito para el cual Él te llamó ahora, y es llevar su mensaje de salvación a todas partes. Que Dios, que su reino sean la prioridad en tu vida, en tus relaciones. Si te encuentras con tus amigos a conversar, a disfrutar un rato, que sea para hablarles de Cristo y atraerlos al reino de los cielos. Igual disfrutas con ellos, pero tu enfoque busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. ¿Quieres esa paz? ¿Quieres esa tranquilidad de no preocuparte? Ocúpate de las cosas del reino de los cielos. Mira, muchas personas se preocupan, ya con esto termino, muchas personas se preocupan porque su mundo es muy pequeño. Como su mundo es muy pequeño, ¿por qué el mundo es muy pequeño? Porque solamente miran sus propias necesidades, lo que yo quiero, mis comodidades y esto. Entonces su mundo es muy pequeñito y cualquier cosa es un gran problema, no. Pero cuando yo levanto los ojos y miro los campos que ya están listos para la cosecha, y empiezo a ver los planes y propósitos de Dios, y hago mi mundo mucho más grande conforme al plan de Dios, entonces mis problemas se hacen chiquiticos, porque me enfoco en las verdades del reino de los cielos. Sal de la comodidad de tu pequeño mundo y mira el plan de Dios, el propósito de Dios. Sea un instrumento idóneo en las manos de Dios para el establecimiento de su reino. Oremos. Señor, queremos darte muchas gracias. Hoy, de una manera muy especial, das un parte de tranquilidad a nuestros corazones. En este momento háblale a Dios y dile: Señor, perdóname porque yo me he venido estresando, me he venido cargando, me he venido afanando, preocupando por cosas que no tengo control. Me estreso con mucha facilidad por los asuntos que yo no controlo. Vivo preocupado por las cuentas, por el pago de los servicios. Vivo preocupado por responsabilidades financieras que he adquirido. No sé cuál sea tu caso. Dile a Dios cuáles son las cosas que te preocupan, que te generan ansiedad. Señor, vivo preocupado porque el virus me puede agarrar en cualquier momento. Dile a Dios. El Señor te está diciendo en este momento: hijito, yo cuido de ti. No te preocupes. No te afanes. No armes en tu cabeza, en tu mente, en tu corazón escenarios negativos futuros que tú no sabes si van a suceder. Te lastimas y te haces daño. Yo cuido de ti. Ocúpate de cuidarte. Ocúpate de enfocarte en el propósito que te he dado. Cumple diligente, responsablemente tus funciones en el hogar, en tu trabajo, en tus estudios. Porque yo soy todopoderoso para darte, para suplirte todas las cosas que necesites. Dile a Dios: Señor, hoy pongo en este momento toda preocupación. Siente cómo el Señor se la lleva. Ponlas en las manos de Él. Dile: Señor, aquí pongo todas estas cargas. Pongo este asunto, pongo este negocio. Háblale, recuerda lo que Dios te dice. Presenta a Él todas tus preocupaciones con oración y ruego. Aprovecha este momento y dile: Señor, tengo esta preocupación por esta relación. Tengo esta preocupación por el trabajo, por un aspecto de salud de un familiar. Dile: Señor, no quiero preocuparme más. Aquí lo pongo en tus manos. Mi buen y amado Dios, mi buen y amado Señor, mi todopoderoso. Por favor, suple para todas estas circunstancias. Pero también con tu corazón en la mano, dile a Dios: papá, yo te quiero pedir perdón porque no he dado
no he hecho mi parte, no he dado pasos de fe, no he cumplido el propósito para el cual tú me has llamado. Si quiero que tú me suplas, si quiero que tú me proveas, si quiero que tú me des tu paz y tu tranquilidad, pero yo no estoy cumpliendo con mi parte. Y tú dices que esas añadiduras vienen como consecuencia de yo enfocarme en tu reino. Ponte la mano en el corazón y dile: Señor, perdóname porque yo no te he estado buscando como debería. Perdóname porque tú no has sido la prioridad en mi vida. No lo has sido en mi trabajo, tal vez no lo has sido en mi hogar, en mis estudios. La mayor parte del tiempo mi prioridad soy yo y mis comodidades, Señor. Perdóname. Perdóname porque te necesito. Realmente me doy cuenta de cuánto te necesito y cuánto necesito acabar con este ego. Y por eso hoy te digo, por favor, Señor, ayúdame a enfocarme realmente en el lugar de donde soy nacido de nuevo. Señor, hoy entiendo que soy un ciudadano del reino de los cielos y mi enfoque debe ser buscar las cosas de tu reino, el conocerte a ti, el renovar mi mente, el poner en práctica esforzadamente, sin desviarme a derecha ni a izquierda, todo lo que tú me enseñas, para vivir entonces en paz, en tranquilidad, disfrutando de lo que tú provees para mis necesidades, disfrutando de tu provisión para consentirme, Señor. Dile y haz un compromiso con el Señor esta mañana. Dile: yo hoy levanto las manos y te digo: heme aquí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo acepto el llamado que me estás haciendo de ser un embajador de tu reino en mi trabajo, en mi hogar, en el estudio, en la calle, e incansablemente esforzarme por hablar claramente el mensaje de tu evangelio, Señor. Ese es mi compromiso hoy. Realmente vivir entendiendo el propósito, así como las aves viven tranquilas y felices cumpliendo su propósito. Yo hoy entiendo el propósito en mi vida. Un llamado a cambiar, a trastornar el mundo con el mensaje de salvación. Con el único mensaje que nos lleva a la vida eterna a través de ti, Señor. Papá, yo te pido para que tú en este momento nos des a nosotros ese denuedo, ese valor, esa fortaleza, que quites todo miedo, toda duda, toda inseguridad, para que vayamos, para que seamos esa iglesia comprometida con la gran comisión, para que seamos agentes de cambio en todas partes donde nos has puesto, que llevemos las buenas nuevas a cada rincón donde tú nos llevas. Entendemos hoy, Señor, que somos enviados a una misión, y el campo misionero es el trabajo, el hogar, la universidad, el colegio, tu ciudad. Gracias, papá, por este llamado misionero que nos haces. Gracias porque lo entendemos como aspecto fundamental para nosotros, tus hijos, tus discípulos. Y es por eso que nuestra vida queremos vivirla de ahora en adelante enfocados en primer lugar en cumplir este propósito. Gracias, papá, porque tú suples para todas las necesidades de mis hermanos aquí presentes. Guarda sus corazones, guarda sus mentes. Si sus pies resbalan, Señor, tú susténtalos con tu mano, con tu diestra, y levántalos y fortalécelos. Y síguelos guiando, llenos de tu Espíritu Santo, Señor, para que completemos la misión que nos has establecido en este tiempo. Gracias por el privilegio que nos das de ser instrumentos idóneos en tus manos. Yo te pido, Señor, que conforme a lo que hemos escuchado esta mañana de ti, seas tú proveyendo para cada uno de mis hermanos sabiduría, salud, provisión para sus necesidades, sabiduría para saber no endeudarse más y saber cómo administrar sus recursos. Guíalos, papá. Amor y pasión por las personas que aún no te conocen. Guárdanos, Señor, de todo mal, guárdanos de toda tentación. Bendice, Señor, derrama tu bendición y aviva por medio de tu Espíritu Santo el fuego en la vida de cada uno de los que estamos aquí hoy reunidos, Señor. Que entendamos y arda nuestro corazón de pasión por llevar el mensaje de salvación a las otras personas, Señor. Gracias por esta misión y por este propósito divino que nos das.
Quedamos en tus manos, Señor, con tu bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, familia, un abrazo. Dios les bendiga. Pongámonos a practicar esta semana, desde ya esta semana, lo que Dios nos ha hablado. Pongamos nuestro corazón en Él y descansemos. Dios los bendiga. Un abrazo.